Usted está escuchando Devocionales Diarios, alimento para el alma. Saludos amigos, Dios les bendiga. Eliezer Castillo está una vez más compartiendo con ustedes estos devocionales diarios. En el día de hoy vamos a orar y vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, que tu Espíritu me recuerde cada día, en cada experiencia, que ya no se trata de mí, sino de Cristo en mí, que no hago nada por mí mismo, sino que al ser guiado por tu Espíritu, hago la voluntad del Padre para gloria de su nombre. Amén. En el día de hoy estoy leyendo 3 pasajes de la palabra del Señor. El primero está en Juan capítulo 16 versículo 14. El segundo pasaje está en Colosenses capítulo 2 verso 10. Y el tercer pasaje está en Romanos capítulo 8 versículo 9. El primer pasaje dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El segundo pasaje dice: Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y el tercer pasaje dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amados amigos, la reflexión del día de hoy es esta. Para que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros plenamente, hemos visto que la sustancia del Hijo que habita en el creyente no es una mera imitación de Jesús, sino la expresión de su propia naturaleza y carácter. La vida espiritual es la vida de Cristo manifestándose, pero el actuar del Espíritu Santo con el que hemos sido sellados es determinante. El papel del Espíritu Santo es revelar a Cristo. El Espíritu Santo no está primariamente para darnos poder para hacer obras por nuestra cuenta, sino para darnos a conocer la vida que ya portamos en Cristo. Su función es quitar el velo para que podamos ver la realidad de quiénes somos en Cristo y cuál es la obra completa que Él ha hecho en nosotros. Dice Juan en el capítulo 16, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo haré saber. En este sentido, la oración, la adoración y el servicio no son actividades del ego para impresionar a Dios, sino expresiones que provienen de la vida de Cristo en nosotros y que se hacen en el poder y la guía del Espíritu, no en nuestra carne. Entonces la importancia de la rendición y la identidad en Cristo es clave a través de la negación de sí mismo, que es el reconocimiento de que el yo no puede hacer nada. Es una rendición constante, diaria, a la soberanía de Dios y a la suficiencia de Cristo. Por lo tanto, el efecto de la obra del Espíritu en nosotros es el impacto directo en nuestra verdadera identidad, la cual no se basa en lo que sentimos o en nuestras circunstancias, sino en lo que Dios dice que somos. Estamos completos en Él. Esta realidad interna es la que se proyecta hacia el mundo. En conclusión, lo anterior es una contundente defensa de la suficiencia de Cristo que manifiesta su vida en nosotros los creyentes, en su cuerpo, en el que hemos sido colocados. Todos los argumentos bíblicos anteriores coinciden plenamente con la idea de que no es el ego quien decide vivir en el Espíritu, sino que es la acción de la vida de Cristo en nosotros que se vuelve evidente en la medida en el que el yo mengua y se rinde a la obra de la cruz. Hermanos, es un llamado a dejar de lado los esfuerzos humanos y a reposar en la obra completa de Dios en Cristo, el verdadero reposo espiritual del creyente en Cristo Jesús, porque como dice Romanos el capítulo 9 versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.